Desde Biológica Tecnología Médica y para ayudaros a conocer más el método VIA o impedancia bioeléctrica, os hemos preparado este pequeño vídeo explicativo de un parámetro directo muy interesante, el ángulo de fase. Me presento, mi nombre es Celia Pla, licenciada en Farmacia y Ciencia y Tecnología de los Alimentos y responsable técnica en Biológica Tecnología Médica y DietoWin. Como ya sabéis, la bioimpedancia eléctrica, VIA, es un método para la medida de la composición corporal, basado en la capacidad del cuerpo humano para transmitir la corriente eléctrica, siendo por su bajo coste, su comodidad de uso y por ser poco invasiva, el más extendido en la práctica clínica. El ángulo de fase proviene de dos datos que nos proporciona la bioimpedancia eléctrica. Dichos datos son resistencia y reactancia. La resistencia representa la oposición pura de un conductor biológico al flujo de una corriente eléctrica alterna y la reactancia es la oposición adicional debida a la capacitancia, que es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica de esos tejidos. En otras palabras, la reactancia está asociada con el tamaño de la célula y la integridad de la membrana celular. Por otro lado, la resistencia está inversamente correlacionada con la hidratación y electrolitos que contenga un tejido, es decir, a mayor hidratación, menor resistencia y viceversa. Poniendo de ejemplo al tejido graso o tejido adiposo, debido a su conformación a partir de lípidos, tiene una gran resistencia, pues dicho tejido no conduciría corriente eléctrica eficientemente, ya que su nivel de hidratación es muy bajo. La resistencia que generaría dicho tejido para que la corriente eléctrica no traspasase a sus células, los adipocitos, sería demasiada y los valores arrojados de este parámetro serían elevados. Con respecto a la reactancia, los valores arrojados estarían disminuidos por el mismo hecho de que la conductividad eléctrica de dicho tejido es muy baja. Al tejido adiposo se le puede denominar tejido dieléctrico por su baja capacidad para conducir electricidad. Con el tejido de la masa muscular pasaría totalmente lo contrario. Presentaría baja resistencia, pues las células de este tejido están completamente hidratadas, así que la corriente eléctrica pasaría sin mayor problema, sin oponer resistencia, y la reactancia sería alta, debido a que la conductividad eléctrica sería mayor. Por lo tanto, el ángulo de fase mide la integridad de la célula, que sería la permeabilidad de la membrana celular, y también mide el tamaño celular, que sería la hidratación celular, pudiendo ser mejor aún que otros indicadores nutricionales bioquímicos y antropométricos. Está directamente relacionado con la desnutrición y con el pronóstico clínico del paciente. Si nos centramos ahora en población sana, sexo, edad e índice de masa corporal son los mayores determinantes del ángulo de fase. El ángulo de fase, en particular, es más elevado en hombres sanos que en mujeres, debido a que tienen menos porcentaje de grasa y más porcentaje de masa muscular. Por otro lado, edad y peso corporal afectan a la cantidad de masa grasa, células musculares y al estado funcional de las membranas celulares. Así, hay una correlación de ángulo de fase con edad e índice de masa corporal con correlaciones positivas en personas más jóvenes con el peso normal o sobrepeso y relaciones inversas en personas más mayores y obesidades elevadas. Adicionalmente, hay una diferencia significativa en ángulo de fase entre personas sanas y personas enfermas. Veamos ahora estas situaciones clínicas. En condiciones de enfermedad, incluida la malnutrición, el ángulo de fase es frecuentemente más bajo de lo normal y su uso ha sido recomendado como marcador de pronóstico de mortalidad en varias patologías crónicas, incluida el cáncer, y está asociado con riesgo de morbilidad en diabetes, obesidad, paciente crítico y enfermedad hepática o renal crónica, entre otras. Por el otro lado, el ángulo de fase incrementa con la mejora del estado clínico. En conclusión, el ángulo de fase como factor pronóstico en distintas patologías puede aportar en el futuro un papel importante en los algoritmos terapéuticos dada su correlación con mortalidad
y debería considerarse un instrumento de apoyo en la terapia nutricional. Por ser un método rápido y práctico, su utilización en UCI parece ser útil para identificar a pacientes desnutridos precozmente y así auxiliar al diagnóstico nutricional. No obstante, se necesitan más estudios para respaldar su utilización como predictor del estado nutricional. El valor de la información clínica directa del análisis del ángulo de fase es un aspecto muy interesante a desarrollar en el futuro, aunque se necesitan líneas de investigación que refuercen su uso en la toma de decisiones terapéuticas sobre los pacientes. Y hasta aquí este vídeo sobre el ángulo de fase. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Aquí tenéis nuestras webs para consultar cómo podéis obtener el ángulo de fase de los analizadores de composición corporal Tanita. Cualquier duda estaremos encantados de ayudaros. Un saludo y hasta pronto.